Eh, lo que tiene Milton, es decir, lo que fue tratando de expresar Milton, tiene que ver con nuestra conducta como hijos de Dios y el rol que nosotros tenemos como hijos de Dios. El tema es que nosotros sabemos que tenemos errores, que tenemos dificultades y que nos tenemos que presentar a través de una ofrenda, de un justo, para poder ser aceptados. Sin embargo, él, en toda esta porción, ustedes van a ver que la parashá se llama Emor, que es decir, Dios va a decirnos algo a nosotros, y nosotros tenemos que cumplir. ¿Vieron cuando uno tiene una dificultad y quiere que Dios se manifieste en uno, no? Esto les comentaba que el otro día leíamos acerca del profeta, donde todo el pueblo se acerca al profeta y le dice, queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Capítulo 29 de Jeremías, ¿no? Y Jeremías les dice, mire, Dios dice estas cosas, ¿no? Porque le dieron un tiempo para saber la voluntad de Dios. Él tomó ese tiempo, luego los llama y les dice, esta es la voluntad de Dios. Y ellos, ¿qué dijeron? Nada, esa no es la voluntad de Dios. Y hicieron lo que querían hacer, que ya lo tenían previsto en su corazón con anticipación. Porque si uno ve el relato, hicieron lo que ya venía en su vida intentando. Volver a Egipto, creyendo que Egipto era la protección. El tema es que cuando uno ve capítulo 21 de Levítico de Baikra, dice Hashem le dijo a Moshe, dile a los descendientes de Aarón, y habla ahí que a los descendientes de Aarón cómo se deberían presentar ante Dios y qué cosas los impurificaba y los descalificaba para el servicio de la Mishkan. Luego habla acerca de los defectos físicos. Si hay algunos errores a los cuales nosotros lo hacemos y nosotros podríamos evitar. Entre eso, por ejemplo, para evitar estas impurezas en los sacerdotes, se pintaban los sepulcros de blanco para que por ninguna causa ellos pudieran contaminarse de muerte. Por ejemplo, es decir, en lo que hace la primera parte del versículo 21, uno puede tener algunos elementos que impide que nosotros entremos en impureza y pudiéramos hacer el servicio del templo, de la Mishkan. En el 21, a partir del verso 26, dice, transmítele a Aarón, dile cualquier descendiente tuyo, por todas las generaciones que tenga algún defecto, no deberá ofrendar el alimento de su Dios, y da una prescripción. Habla de un defecto físico. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido ciego? ¿O qué culpa tengo yo de haber nacido cojo? ¿O de tener algún defecto en mis partes íntimas? Etcétera. Es algo que yo no lo puedo medir. Cuando uno ve eso y ve el otro aspecto, uno se da cuenta que Dios va ejerciendo su voluntad en nuestra vida. Va ejerciendo su voluntad en nuestra vida y nosotros tenemos que aceptar en esa sabiduría que tiene Dios nuestra obediencia. Cuando uno va al capítulo 22, dice también, dile a Aarón y a sus hijos que se aparten de las sagradas ofrendas que los israelitas me consagran para no profanar mi santo nombre. Y también habla de las ofrendas, cómo tienen que ser las ofrendas, es decir, los sacerdotes y las ofrendas tienen que ser perfectas.
no tiene que estar contaminada, tiene que tener requisitos. Hay un elemento ahí que se van uniendo. Luego habla de la vestimenta del sacerdote. La vestimenta del oficio no es la misma vestimenta de la vida diaria. Y él, cuando termina la vestimenta del oficio, él se la tiene que sacar y entrar luego con la vestimenta de la vida diaria. Quiere decir que vestimenta, acción del sacerdote, la ofrenda del sacerdote, todo tiene que estar en las condiciones que Dios quiere. Luego aparecen las fiestas que son símbolos espirituales. Esto vuelve a ser repetido en Ezequiel, donde habla de los sacerdotes que son fieles, el remanente fiel, cuáles son las condiciones de esos para poder volver a oficiar en el templo que primeramente había sido destruido. Cuando uno va a la vida de Yeshua, encuentra que su vida íntegra es impecable. Él, dice Juan cuando lo tiene que presentar, yo no soy digno de desatarme esa mano. Habla de la impecabilidad que él tenía y la categoría de sacerdote que era. A ver si esto no diría Juan si quien está presente fuera el sumo sacerdote cometiendo un montón de errores. Eso no diría Juan. Juan reprendería. Por lo tanto, no solo que en esa expresión está diciendo lo que es el Mesías, sino la vida que ha venido teniendo el Mesías impecablemente. Pero horas después Juan también dice acerca del Mesías, no como su vida impecable, sino de la vida como ofrenda. Dice, este es el Cordero de Dios. Esta vez no lo eligen los hombres. Los hombres somos de elegir una ofrenda con ciertos errores, y por eso tiene que estar el sacerdote diciendo, esto sí, esto no. Pero el tema es que Yeshua es la ofrenda perfecta. ¿Por qué? Porque es una ofrenda que no la elige ni la supervisa hombre alguno, sino que la trae y la supervisa Dios. Así que ustedes ven que la vida de Yeshua fue impecable y él como ofrenda fue impecable. Se le quería acusar siempre de algunas cositas. Por ejemplo, de que era bebedor. Dice, Juan no bebía y me recibe en casa. Yo bebo y me critican. Crítica sin fundamento. Crítica sin fundamento. Él cuando en la historia de Yeshua aparece que alguien le pega, ya estaba él arrestado, estaba en el proceso de ser enjuiciado con todos los defectos de un juicio. En ese camino a él le pegan una cachetada, y la expresión de él fue, ¿por cuál de las buenas cosas le pegas la cachetada? La pregunta no fue, ¿qué hice? Sino, ¿cuál de las buenas cosas? ¿Por cuál de esas buenas cosas me pegas? Porque a veces uno dice, bueno, yo no merezco de que me peguen porque no hice nada malo. Y él sabe perfectamente que el hacer bien no es no hacer el mal. Hacer el bien es hacer el bien. Y él cuando le pegan hace recalcar eso, que él hizo siempre el bien. Le dice, ¿por cuál de las cosas que hice bien me pegas? Finalmente, esto de la vida impecable, de la ofrenda impecable, la puede decir un seguidor de él, uno de los más estrechos seguidores, que es Pedro, en el capítulo 2. Bueno, en todas las cartas que él escribe dice a los expatriados
a los que están dispersos y les dice la impecabilidad del Señor en su vida. Dice además quién es el Señor, que es la piedra desechada por los hombres, el ángulo principal en la construcción, y le dice, todo esto es Él. Por eso nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Es decir, cómo el Señor cumple los requisitos, no de un buen hombre de Dios, sino el requisito que se requería en el Mesías. El Mesías tenía que ser la Torá viviente. Y la Torá viviente no admite un solo defecto en nada, ni en la vestimenta, ni en la vestimenta. Y él, en esa vestimenta, dice el rabino Pablo, no estimó ser igual a Dios, pero nunca se sacó la vestimenta de Dios. No se aferró a eso, sino que se presentó para ser la Torá viviente, ser el sacrificio perfecto, y poder eso, de esta manera, el Mesías llevarnos al mejor de los ejemplos para la vida de Dios. Que Dios nos bendiga.